Hola y bienvenido, bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo memorizar mejor, qué necesitamos o qué podemos hacer para mejorar ese proceso. Y esto viene a raíz de un vídeo que he visto. Bueno, lo primero de todo quiero disculparme por las horas a las que voy a publicar. Ayer no pude grabar el programa y esto pues va a salir o directamente esta noche que lo estoy grabando, miércoles por la noche, o ya directamente jueves por la mañana. O sea que disculpad el pequeño retraso. Gajes del oficio, hay semanas que son así. Como decía, ¿de dónde viene todo esto? Hecha esa pequeña introducción. Pues viene de un vídeo que he visto, creo que el lunes, sobre Tansy Ali, creo que se llama, 4 veces campeón de memorización de Australia, y me ha parecido muy chulo, me ha parecido una pasada. Este tipo, al que me gustaría traer al podcast, por cierto, a ver si lo consigo, porque me encantaría traerlo, ha memorizado en 30 días las páginas amarillas de su ciudad. Lo que venía a ser básicamente unos 20.000 dígitos. O sea, ojo, 20.000 dígitos en 30 días. Estamos hablando de unos 667 dígitos al día, que es una pasada, es bastante espectacular, porque luego te tienes que acordar de todo. Y ha contado en una entrevista que le han hecho, contaba pues esta parte del proceso. Y me ha parecido muy interesante. Dice cosas bastante chulas, en las que muchas de ellas, por supuesto, que coincido. Y hace especialmente hincapié en una cosa en la que yo últimamente estoy incidiendo muchísimo, y es en que no importa tanto la cantidad de historias que hagas o la velocidad a la que vayas, no importa tanto como la calidad o la forma en la que lo hagas. Porque al final este señor comentaba esto, que el hacer muchos repasos no es una opción cuando en 30 días tienes que saberte 20.000 dígitos. O sea, no puedes hacer muchísimos repasos. Tienes que ir a un ritmo rápido, sí, pero sobre todo tienes que priorizar en que no necesites muchos repasos. Necesitas que las asociaciones, las imágenes mentales que crees, tu absume, tu desuse, bueno, en este caso, tu método Erigon, el sistema mayor, tiene que estar bien construido de base. Porque necesitas esa base de unas buenas historias que se te queden bien, para evitar tener que repasar mucho. Entonces, primer concepto importante, mejorar calidad por encima de cantidad y no tener miedo a es que tengo muchas historias, demás. No pasa nada porque tengas muchas historias, pero que sean de calidad. ¿Vale? Esto es muy importante. Y aquí es donde entra otro de los conceptos que para mí siempre ha sido muy interesante, y que quizá sea a lo que menos importancia le damos, a pesar de que lo repetimos mucho, yo lo repito un montón, que es el tema de utilizar los sentidos y la emoción. Porque, claro, tú quieres recordar algo, yo qué sé, una botella de agua. Vale, pues me imagino una botella de agua, como la que tengo yo aquí ahora mismo delante. Pero es una imagen muy estática. Recordad que al final el objetivo del método Absume es que la imagen sea absurda, que le demos movimiento, que la exageremos, que la hagamos divertida. Todo eso es lo que nos ayuda a recordar, pero porque recordamos con la emoción. Necesitamos crear experiencias, no crear una foto como tal. O sea, está muy bien lo de, oye, yo tengo como esa fotografía mental, pero eso se olvida muy rápido, y esto nos lo dicen muchos alumnos nos dicen esto. Es que yo creo la imagen de la botella de agua, pero se me olvida. Pero claro, hay que transmitirle una emoción.
Ese objeto, aunque sea mentalmente, hay que manipularlo. Nos tenemos que acostumbrar a... ¿Qué ocurre con esa botella de agua? Pues es una botella de agua, a lo mejor es una botella que está fría, porque ha salido de la nevera y está a muy baja temperatura, o incluso un congelador. Está muy fría. La botella pesa. Noto el tacto. Gotea un poco, me cae agua en la mano, el agua está fría y se me queda la mano fría. O tengo mucha sed y me bebo el agua. Estamos creando una emoción. Estamos creando una experiencia, una especie de recuerdo. Al final se trata de falsear recuerdos, por así decirlo. Yo utilizo mucho esta expresión de que estamos generando, en cierto modo, falsos recuerdos, experiencias que no hemos vivido, que sabemos que no son reales, pero necesitamos sentirlas como experiencias propias, porque así es como lo recordamos bien. Y así es como a mí me permite recordar los artículos de la Constitución, aunque ahora lleve más de una semana sin repasarlos porque no he podido repasar nada. Eso me hace que me dé igual, porque las imágenes sean tan sólidas que las sigo recordando. Porque al final son pequeñas experiencias que puedo recordar muy claramente de forma secuencial. Entonces, es importantísimo jugar a hacer este ejercicio de tengo un objeto, vale, voy a imaginar que es un objeto real. Voy a imaginar qué hago con él. ¿Qué ocurre? Piensa, todo tiene una acción y una reacción. Esto ocurre lo mismo como cuando hemos leído, por ejemplo, historias de un mismo personaje, Sherlock Holmes, o hemos visto una serie de televisión, Big Bang Theory, con muchas temporadas. Dices, vale, yo sé cómo reaccionaría Sheldon en una situación muy concreta. Porque son personajes a los que ya conoces. Sabes cómo van a reaccionar, aunque la situación sea nueva. Te puedes hacer una idea de lo que van a decir, qué van a hacer. Esto es así. Con los objetos pasa igual. Intenta pensar en qué ocurriría con un objeto. Esa botella de agua interactúa con otro personaje, con otro objeto. Puedes imaginar, puedes llegar a deducir de forma lógica qué ocurriría. O al menos puedes hacer una estimación. Pues a eso es a lo que voy. No basta solo con imaginar la escena, la imagen. Tienes que vivirla un poquito, y no me refiero aquí entrar en Matrix o en el metaverso de Mark Zuckerberg, ¿vale? No me refiero a eso. Pero un poco sí, el acostumbrarte a vivir, a jugar con ese recuerdo, con esa imagen. Juega un poquito, te va a ayudar muchísimo. Y aquí el señor Tansi comentaba que él durante años estuvo quedando cuarto, tercero en competiciones de memoria y no conseguía pasar de ahí. Y cuando consiguió pasar de ahí, fue cuando empezó realmente a utilizar los sentidos, la emoción en sus memorizaciones. Es cuando vio ese cambio, pues estaba al 95% de su capacidad, y ese 5% de la excelencia que no alcanzaba lo consiguió utilizando este sistema, empleándose más a fondo con estas visualizaciones. Entonces, consejo para mí fantástico. Estábamos hablando también de tiempo, de mejorar esas imágenes para también mejorar el recuerdo, esa parte de recall, de volver a evocar ese recuerdo, recuperar esa información. A mejor memorización, mejor recuperación, por lo que menos repasos vamos a necesitar y menos frustración vamos a experimentar. Esto, importantísimo. Y bien, comentaba distintas cosas dentro ya de su experiencia, consejos aparte, de cómo es memorizar 20.000 dígitos, que se dice pronto, ojo, 20.000 dígitos. Tela el colega. Pero bueno, como digo, si lo consigo traer al podcast, eso ya le preguntaré más a fondo porque me parece la leche en tan poco tiempo. En 30 días, ¿cómo se mete esta información entre pecho y espalda? Pues fijaos, durante la primera semana comenta que intentó memorizar dedicándole 1 minuto a cada uno de los números de teléfono. Vale, estamos hablando de 20.000 dígitos, no 20.000 números de teléfono. Pues
dice que le dedicaba 1 minuto a cada uno y que se dio cuenta de que al día siguiente y a la semana siguiente no recordaba nada. Entonces, al final no le había servido. Y perdió una semana, le quedaban 23 días y tuvo que replantear su estrategia de cero. Y empezó a darle vueltas de nuevo. Y de que hizo una estimación de que tendría que hacer, pues, unas 3.000 localizaciones, unos 3.000 lokis dentro del Palacio de la Memoria, pues 3.000 lugares necesitaba. Y que le parecía mucho, que meter más de 1.000 localizaciones le parecía una pasada, le parecía innecesario, incluso sobrecargar su propio palacio, y es algo que no le hacía especial ilusión. Así que en vez de eso, lo que hizo fue utilizar como referencia, porque por lo visto no sé exactamente la prueba en qué consistía, creo que es que le podían decir aleatoriamente nombres de negocios y tenía que recitarlos. Así que lo que planteó es que los propios anuncios o el propio nombre del negocio fuese la localización, fuese lo que evocase esa imagen. En el caso de la Constitución es lo que he hecho yo con el fichero mental. La imagen del número del artículo es la que me da el contenido. Incluso una imagen representativa del contenido me da también la propia imagen de la escena. Vale, o sea, puedes recuperar la información así. Y comenta, por ejemplo, que tenía que memorizar un negocio que era Fontanería Bob. Vale, Fontanería de Bob. Y de que le imaginaba a un fontanero, y en este caso, pues podríamos utilizar a Bob Esponja haciendo de fontanero, o un fontanero utilizando a Bob Esponja para desatascar y sacar brillo a un lavabo, por ejemplo. Entonces, ya a partir de ahí, esa es la clave a partir de la cual vas tirando del hilo y vas extrayendo la información. Porque al final lo importante es esto. Y esto, pensadlo para los exámenes que tengáis. Es importante que sepáis cómo os van a pedir la información, que os van a preguntar. Porque esa información va a ser el desencadenante que os lleve a la historia, o va a ser el comienzo de vuestra historia. No es lo mismo que este caballero tuviese que recordar simplemente los números de teléfono de memoria. Entonces necesitaría un palacio de memoria o un fichero mental para ir secuencialmente uno por uno. Pero en el caso de que te pregunten de forma aleatoria y el desencadenante no sea la posición, sino el nombre del negocio, el nombre del negocio tiene que crear una imagen tan sólida en tu cabeza, una escena tan sólida, que cuando te digan la fontanería de Bob, te venga a la mente Bob Esponja, incluso la canción del opening de Bob Esponja, y rápidamente la escena del fontanero con todos los números que vienen detrás. Te tiene que venir todo a la cabeza, del tirón. Entonces es importante que cifremos bien la información que nos van a preguntar. Y si no sabemos si nos van a preguntar por número o por concepto, pues que ambas imágenes sean muy sólidas, que sean parte de un todo. Esto también es importante, en mi caso, en la memorización que estoy haciendo de la Constitución. Si me preguntan por la bandera, yo pienso en la bandera y sé que la tiene puesta una oca, que la tiene puesta como de capa, como de Superman. Entonces sé que la oca es el número 4. Si me preguntan por la bandera de España, sé que la lleva la oca, que es el 4. Si me preguntan por el artículo 4, que es la oca, sé que la oca lleva una bandera de España. Entonces tengo una imagen con dos partes muy bien definidas, que me pregunten por la que me pregunten, voy a poder recuperar el resto. Y a partir de ahí también la historia continúa. O sea, esa oca con capa continúa en la historia, igual que el fontanero y Bob Esponja pues continúan con la historia correspondiente al número de teléfono de la fontanería Bob. Así que bien, si os tengo que dejar con una enseñanza en este programa, con un tip, con un consejo, sería con que hay que priorizar siempre el hacer una muy buena memorización. Tenemos el concepto, muchas veces, no de velocidad, sino de percepción de velocidad, no de velocidad real. Y este es un concepto terriblemente engañoso. Queremos muchas veces repasar muy rápido los temas, o estudiarlos muy rápido. Es que tengo que estudiarme 3 temas cada día. Perfecto. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿mañana te acuerdas? ¿Y dentro de una semana? ¿Y dentro de un mes te acuerdas? Si la respuesta es no te has estudiado
3 temas en un día. Ese tiempo no lo has invertido bien. No lo has invertido bien porque no te acuerdas. Entonces, es preferible estudiarte medio tema, un cuarto de un tema, pero acordarte dentro de un mes. Claro, tú me dirás, yo no puedo permitirme ese ritmo. Pero también es porque tenemos la idea a veces de que vamos a tener que repasar muchísimo la información. Y aquí hay que ser muy estratégicos. Así que insisto, crea memorizaciones sólidas, crea imágenes impactantes, ten una estrategia adecuada cuando empieces a estudiar y cíñete a ella. Aunque bueno, como en el caso de Tansy la puedes ir cambiando, pero es importante ir con un plan, tener todo perfectamente estructurado y ceñirnos a ello y realmente echar números, si nos va a compensar ir a esa velocidad o no. Y si yendo más rápido realmente vamos a llegar antes o simplemente vamos a tener la sensación al final del día de qué guay que he avanzado 3 temas, aunque luego no me acuerde de nada. Así que mucho cuidadito con esta falsa sensación de velocidad que la carga el diablo. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado mucho, pero antes de irte te recuerdo que tienes que pagar el precio por haber llegado hasta aquí, que no es otro que recomendarle este programa a una persona, solo a una persona que tú digas, esto le va a venir bien, lo que ha dicho Javier, le va a venir estupendamente, le va a ayudar en sus estudios, le va a ayudar en su día a día, porque esto al final son habilidades también, pues recomiéndaselo a una persona que elijas especialmente y que escuche este programa o escuche este podcast. De esta manera nos ayudas a seguir dándonos a conocer, dando a conocer las técnicas que lleguen a todo el mundo, porque si algo que nos dicen mucho los alumnos que tenemos es qué pena que esto no lo conociese o no me lo enseñasen cuando iba al colegio. Pues eso es lo que queremos, que ya desde el colegio todo el mundo conozca estas técnicas de estudio y tenga una buena técnica de estudio, más allá de la memorización. Lo que queremos es que haya un buen aprendizaje y mal que nos pese, la memorización es una forma de retener información y también de ejercitar el cerebro, por lo que al final nos repercute muy positivamente en el aprendizaje y es lo que queremos, que la gente aprenda, sepa memorizar, sepa recordar, porque no hay nada más bonito en esta vida que aprender y disfrutar con el conocimiento. Sin más, me despido hasta la semana que viene. Yo soy Javier Muñiz, gracias por estar aquí una semana más conmigo y os recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast de Escuela de la Memoria. Adiós.